Pero hasta ellos, estas personas, empezaron también desde lo más bajo, como nosotros, como todos. Entonces hoy nos toca coordenadas, hablar de leyes de Newton, en otro tipo de coordenadas que no sea en coordenadas cartesianas, vamos a hacerlo en el plano, en coordenadas polares, en el plano, o sea que esto sería en 2 dimensiones, sería como decir, vamos a pasar de la componente x e y de coordenadas cartesianas, de un problema en el plano a coordenadas polares, ¿de acuerdo? O sea, no en 3, sino en 2, pero se puede ampliar a 3 dimensiones en coordenadas polares cilíndricas y en coordenadas polares esféricas. No son las únicas. Hay muchos sistemas de coordenados diferentes, pero estos son los más, aparte del cartesiano, los más útiles. Coordenadas polares en el plano, coordenadas polares cilíndricas, coordenadas polares esféricas, en 3D, en 2D. Y primeramente, o sea que nos va a llevar a eso, vamos a tratar también lo que es los vamos a escribirlo más grande. Componentes intrínsecas, porque está directamente relacionado. Intrínsecas al movimiento. Ejes intrínsecos al movimiento. Componentes, ejes intrínsecos. De un cuerpo. ¿Vale? Muy bien, nos podemos coger, o sea que lo que voy a tratar lo tenéis en el libro, en particular también, no se me olvide. Si vamos al capítulo 1, a los problemas, página 34. ¿Dónde estamos? Capítulo 2. Aquí, los problemas siguientes. O sea, sobre todo nos vamos a centrar en esto. Por ejemplo, como voy a empezar, la explicación es en el 1.43. Es decir, que el 1.43, que es un problema, me va a ayudar a hacer los puntos o a empezar a hacer los puntos que vamos a discutir hoy. Problemas, sección 1.7. Taylor, capítulo. Que todos ellos son interesantes, incluido el 1.50 y el 1.51, que solo se pueden resolver con el ordenador. Eso lo dejamos para el viernes, para adelantar cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el problema S1.43? Bueno, tenemos una partícula un cuerpo puntual, lo que yo llamo partícula. Cuando uno dice partícula en mecánica es cuerpo puntual, no es que tenga ningún significado raro por ahí detrás. Partículas elementales en física cuántica o cosas de esas, no, simplemente que es un cuerpo puntual.
que sigue una trayectoria, que sigue una trayectoria circular en el plano. Circular, eso quiere decir en un plano. ¿De acuerdo? O sea que tenemos aquí este es nuestro plano y esta es nuestra partícula. Entonces, por ejemplo, visto desde, tal como lo estábamos mirando ahí, en el sentido antihorario, da igual que sea horario o antihorario, pero bueno, por dibujarlo, se está moviendo de esta manera. Cuidado, he dicho un movimiento circular, pero no he dicho que sea uniforme. ¿De acuerdo? Uniforme o no uniforme, bueno, ya veremos. Si es uniforme es una simplificación más, significa que se mueve con módulo de la velocidad constante, pero ahora mismo no hago ninguna restricción en eso, simplemente estoy haciendo una restricción en que es un movimiento con un grado de libertad, porque es como si fuese un alambre y sigue el alambre. ¿Alguna duda sobre eso? En coordenadas cartesianas uno diría, bueno, pues vamos a escoger los ejes si empezásemos así. Pondríamos por comodidad, uno dice, el origen de coordenadas en el centro de la... Pero no tendría por qué estar ahí, por comodidad uno lo hace de esta manera. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos aquí nuestro observador. Y si utiliza coordenadas cartesianas, pues esas dos direcciones del espacio. Si nosotros queremos expresar la posición en coordenadas polares, pues, ¿cuáles son? Tendríamos la distancia al origen de coordenadas, R, y un ángulo con respecto a una dirección del espacio por convención, si uno está pensando en coordenadas simultáneamente en las dos con respecto al eje X. Podría ser cualquier dirección del espacio. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí, frente a las componentes X e Y, nosotros podemos expresar en coordenadas la posición, si yo sé cuánto vale R, cuánto vale θ, sé la posición en el plano. Si es un movimiento circular, tiene una restricción, una ligadura, que R es constante. Igual al radio de la trayectoria. Mientras que, por supuesto, en coordenadas cartesianas, también solo tiene un grado de libertad y también tiene una ligadura, pero la expresión de la ligadura es más difícil, mientras que R igual a una constante, por ejemplo, R mayúscula, bien fácil, ¿no? Es decir, que la posición simplemente con saber el ángulo ya lo tenemos. En coordenadas cartesianas es un poco más elaborado. X cuadrado igual a R cuadrado. Es decir, que Y lo podemos poner en función de X a través de esto. Pero con un poco de cuidado, porque claro, Y va a ser para cada X tenemos dos posiciones, dos componentes Y posibles. Esa es, digamos, ya una pejiguera que hay que tener en cuenta, que no es solo el más, sino también el menos. ¿No? O sea que uno podría expresar la ligadura de ambas maneras, pero uno ya ve que aquí la ligadura es mucho más fácil de expresar matemáticamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos relacionar las coordenadas cartesianas con las polares y a la inversa? Por ejemplo, lo que pone en el texto y luego en uno de los problemas antes del 1.43 que te dice exprésalo al revés. Las polares en función de las cartesianas. Uno de los problemas. Pues tendríamos que X sería R coseno de θ igual a R seno de θ. Por supuesto, el cuerpo se está moviendo en esa trayectoria. Eso quiere decir que X
depende del tiempo. Lo pongo así para que se vea bien la dependencia temporal, y depende del tiempo. No es que sean independientes, pero sí dependen del tiempo. Y R es constante, es decir, que no depende en este problema del tiempo, es únicamente el ángulo. El ángulo polar depende del tiempo. ¿De acuerdo? Todo esto, luego al final, me lo recordáis por si se me olvida, lo estoy haciendo, digamos, tal como viene ahí en los problemas o en el texto, de esta manera, pero lo podríamos hacer simultáneamente, paralelamente, o al final, o delante, utilizando números complejos. Una representación compleja polar de la posición. En realidad es lo mismo, polar, ¿no? Un número complejo, ¿cómo lo podemos expresar? Z, ¿no? X más Y, ¿no? Esa sería la representación, Z sería la posición en el plano complejo, en cartesianas. Pero también lo podríamos poner como R por elevado a I θ. También podemos hacerlo así. Si me lo recordáis, es muy rápido también. Y es a gusto. Como es lo mismo, ¿vale? O sea que por detrás tenemos lo mismo. ¿Y qué es lo que queremos buscar? Fijaos que lo que queremos expresar es las leyes de Newton no en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas polares. Es decir, que tendremos que buscar la aceleración esta vez en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas, fijaos que realmente el vector de posición lo puse el otro día, ¿no? ¿Cómo era? X por el vector unitario Y más Y por el vector unitario J, siendo los vectores unitarios que me dan información acerca de dos direcciones del espacio de esta manera. ¿Recordáis? Al derivar, ¿qué os comentaba que era importante? Que en este producto, en cada uno de los dos términos, tendríamos que ver la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La comodidad en las coordenadas cartesianas es que esas direcciones del espacio para el observador no cambian en todos los puntos del espacio, tengo la misma J y el mismo Y, no cambian. De tal manera que la componente X de la velocidad es X punto, la de Y punto, la de la aceleración X punto punto, la derivada segunda, y la de la Y punto punto. Muy cómodo. Muy cómodo. Pero en coordenadas polares, lo mismo, fijaos, no se os olvide, no solo son las componentes R y θ, sino que están asociadas también a dos vectores unitarios. ¿Cuáles son los vectores unitarios desde el punto de vista de coordenadas polares? Pues, como en cualquier sistema de coordenadas, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener vectores unitarios en cada punto del espacio? Deja constantes todas las componentes salvo una. Es decir, solo dejas libre una de ellas para cambiar su valor. Vamos a hacerlo con dos. Si fuesen tres, lo podemos hacer también. En dos significaría que para lograr una dirección en un punto del espacio, donde se encuentra ahí la bolita, θ lo dejo constante y dejo variar R. ¿Qué dirección me sale en el espacio? Una recta que se aleja del origen, ¿no? Bueno, pues a esa dirección del espacio yo puedo asociar un vector unitario. Hay muchas maneras de llamarlo. R gorrito, UR. El gorrito este siempre lo utilizaremos para vectores unitarios, módulo unidad. El vector radial, sentido por defecto alejándome del origen. Esa sería una dirección. Fijaos que ese vector, por lo tanto, depende de dónde se encuentre el cuerpo respecto al observador. Es decir, lo que os decía, para una persona que está ahí, ese vector unitario respecto a mí, siendo yo el observador, es esta dirección. Pero para este compañero vuestro, por lo tanto, depende de la posición. Son dos vectores unitarios con diferente módulo unidad, pero diferente dirección. A diferencia de I o de J. Aquí sería UR o R gorrito, como queráis llamarlo. Muy bien, he dejado fijo θ y he variado R, pero ahora tengo que hacer el juego contrario. Dejo R fijo, precisamente lo de la tarea, y hago variar θ.
Entonces, cercano a este punto, ¿qué dirección tendría? Sí, si hago variar tita mucho, es una circunferencia, pero justo la dirección en torno a este punto, cuando lo hago variar, es tangente, perpendicular a UR. Fijaos que en qué sentido. Tal como estoy tomando titas crecientes me está diciendo el sentido del vector unitario, hacia allá. U tita o, si queréis, tita gorrito. Independientemente, utilizaré las dos cosas. En el libro creo que en vez de utilizar tita, utiliza phi. Bueno, eso da igual. Yo estoy utilizando, como ángulo lo llamo tita. Por lo tanto, tengo en esta posición estos dos vectores unitarios. En esta tendría estos dos. Y van cambiando, que es plaf, 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 plaf. Y cualquier vector, un vector que está, por ejemplo, una fuerza que está aplicada sobre este cuerpo en este punto, yo la puedo descomponer en esas dos direcciones del espacio. Ahí es donde lo que hay por detrás. ¿De acuerdo? Cualquier vector, entonces lo podría poner un vector A, mayúscula, no tiene por qué ser la aceleración, simplemente un vector, pues podríamos ponerlo como un vector A sub R componente en la dirección radial, UR más A tita por U tita. ¿No? Lo mismo que yo puedo hacer AX por Y más AI por J. Es en eso en lo que consiste, es decir, en este sistema de coordenadas polares, tú puedes hacer lo mismo que en coordenadas cartesianas. Descomponer las componentes, por lo tanto, serían estas, en ese sistema. Y eso es lo que estamos nosotros, lo que vamos a buscar, no para un vector en general, sino para, el primer paso, la velocidad, y el segundo paso, la aceleración. También podría ser el paso cero, ¿cuál es el vector de posición? ¿Cómo son las componentes del vector de posición en este sistema de coordenadas? Fijaos dónde está. Uno diría, pues el vector de posición. Esto es, fijaos, R, vector de posición. Entonces tendríamos R, ¿qué dirección tiene? La misma dirección que el vector unitario radial, porque he situado el origen en esa posición. Si fuese otra, entonces tendríamos R por UR. ¿Y cómo sería la componente angular respecto a tita? 0. Ese vector, si lo proyectas en la dirección de U tita, es 0, son perpendiculares, por lo tanto tiene componente 0. ¿De acuerdo? Claro, si yo quisiese ya directamente hallar la velocidad, la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, tendría que derivar esta expresión. Fijaos que aquí es importante no fallar en dónde tienes signo de vector y dónde no. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Claro, en este caso, a diferencia de lo que ocurre en coordenadas cartesianas, esto es distinto de cero. Esos vectores unitarios, según se están moviendo, están cambiando de orientación. Por lo tanto, la derivada es distinta de cero. Tendríamos que ver, uno ya ve aquí, entonces dice, anda, pues la componente radial tiene la velocidad, una componente radial en general, siempre y cuando cambie en el tiempo la componente R. En el movimiento circular, ¿qué ocurre aquí?
que eso es, R es constante, por lo tanto eso es 0, no cambia, por lo tanto es en ese caso particular. Pero si estoy en una trayectoria en general, eso sería distinto de 0. ¿De acuerdo? Por eso estoy empezando por el movimiento más sencillo, el movimiento circular. Y luego ya sabéis lo que voy a hacer, quitar incluso esa restricción y cualquier movimiento en el plano y luego a 3 dimensiones. ¿Sí? Vale. Bueno, y para lograr saber cómo es esto en particular, me estoy basando en el problema S143. Seno de tita. ¿Cómo son las componentes cartesianas del vector unitario? Estoy relacionando las cartesianas con las polares. ¿Cómo serían las componentes del vector unitario en la dirección radial en función de las componentes cartesianas? Es decir, cuando tengo aquí este vector UR en esta posición, si yo quiero saber sus componentes cartesianas, tendría que proyectarlo en esta dirección y en esta dirección, ¿no? ¿Y cuáles serían? Y coseno de tita, Si he dicho antes que R tan sencillo como eso. Y si el vector de posiciones, las componentes cartesianas de R son X e Y, es dividir por R. Está chupado como eso. Las componentes cartesianas del vector unitario UR son coseno de tita y seno de tita. Y las componentes, porque lo voy a necesitar, no es porque sea un juego. Y las componentes cartesianas del vector U tita, o sea, aquí he visto que la componente X es coseno de tita, la Y es seno de tita. Y ahora, para este otro vector que es perpendicular a UR en el plano, ¿cuáles serán las componentes? seno de tita. No, vale. Menos seno de tita, coseno de tita. Seno de R. Pero bueno, también uno lo puede ver en que en esta trayectoria, ¿qué ocurre con el vector velocidad? La velocidad es siempre tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces, tangente a la trayectoria circular, en este caso particular. Es decir, justo tiene la dirección de U tita. Entonces, V, si lo dividimos por el módulo de la velocidad, nos dará U tita, ¿qué es eso? En componentes cartesianas. ¿Y por qué busco expresar o encontrar las componentes cartesianas de UR y de U tita? Porque para saber las componentes polares, es decir, cuando tú tienes un vector en el espacio y te preguntan, proyecta ese vector en una dirección del espacio, ¿qué operación debes hacer? Repito, si yo tengo un vector, en general, A, en el espacio, y me dicen, ¿cuál es la proyección, la componente de ese vector en una dirección en general del espacio que viene dada, una dirección, la información siempre viene dada por un vector unitario, por ejemplo, lambda gorrito. Entonces, ¿qué operación debe hacer uno? Bueno, si yo tengo un producto escalar, esto me da cómo es la componente en la dirección de lambda. Claro, y que tengo que hacer productos escalares de dos vectores. El producto escalar en componentes cartesianas está chupado. Componente X por componente X más componente Y por componente Y más componente Z por componente Z. Por eso estoy buscando las componentes cartesianas, para poder hacer un producto escalar y ver, en general, en esta dirección y en esta otra dirección, cómo son las componentes de los vectores. Velocidad, aceleración o cualquier otro vector. ¿Se entiende?
Bueno, detrás de esto está, no os preocupéis, está la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Lo de fuerza centrípeta, aceleración tangencial. Os habéis aprendido de memoria lo de la aceleración centrípeta, ¿no? En un movimiento circular. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? Eso que os habéis aprendido de memoria. Que si os lo habéis aprendido de memoria, hombre. El módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, ¿no? Esto que os habéis aprendido, ¿no? ¿Lo habéis aprendido de memoria o no? De memoria es mi apuesta. Porque si yo os pregunto, demuéstralo, ¿cuántos de vosotros sabría demostrar eso? Es eso de lo que trata en particular este capítulo. Una cosa es que se lo aprenda una de memoria y otra cosa es que sepa de dónde sale. Es ahí donde las cosas cambian. Imaginaos, o sea, que ahora estamos en el examen. Es decir, demuestra eso. Sí, yo me lo sé de memoria, pero para mí no vale. Si no sabes de dónde sale, no vale nada. ¿Por qué no vale nada? La demostración es que la del otro día, que de repente dices, oye, pues no habría que meter la fuerza centrípeta. Esa es la demostración más clara, práctica, de que hay que saber de dónde sale para poderlo saber aplicar. Espero que eso os pueda convencer un poco. Vale, o sea que tenemos UR, Utita, voy a borrar aquí, continuamos. Vamos a por la velocidad. ¿Cuál es la componente X? Cartesianas. La componente Y de la velocidad, o sea, X punto e Y punto. Bueno, pues vamos a ver, vamos a derivar. Recordad que R es constante, es decir, que tengo que hacer la derivada de esta expresión. Tendré R, regla de la cadena, la derivada del menos seno de tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. Recordad que aquí está la dependencia temporal, en tita. Por lo tanto, regla de la cadena será la derivada con respecto a tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. Es decir, que tendré que lo voy a poner aquí delante del seno. Tita. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la componente X de la velocidad. La componente Y tendremos, derivando esto, R, tita punto, recordad, los puntos son las derivadas temporales, o sea que así escribo menos, por el coseno de tita. Ahí tenemos. Bueno, tita punto son los cambios en la posición angular, componente angular de la posición con respecto al tiempo. ¿No? Desde este punto de vista, esa es la velocidad angular y podríamos poner la letra que se utiliza normalmente para denotar la velocidad angular, que es omega. Unidades radianes dividido por segundo en el sistema internacional, ¿sí? ¿Cuál? ¿Esto? O sea, fíjate, lo que estoy cogiéndome ahora es ver cómo es la velocidad. La componente X de la posición es R coseno de tita, ¿no? R es constante. Bueno, la componente X de la velocidad es la derivada de eso con respecto al tiempo, ¿no? Deriva todo esto. Será la derivada de R con respecto al tiempo por coseno de tita más R por la derivada del coseno de tita con respecto al tiempo.
El primer término, ya que estamos en la trayectoria circular, R es constante, por lo tanto eso, nada de nada. Lo siguiente, R por la derivada del coseno de tita con respecto al tiempo. Regla de la cadena, deriva con respecto a tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. Y lo que te sale es menos R tita punto seno de tita. ¿No? Si derivas con respecto al tiempo eso, ¿estamos de acuerdo? ¿No te convence? Vamos a ver qué opina el ordenador. Lo que no entiendo es lo de en sí, lo que es... Sí, sigue, no, sin miedo, ¿no? Sí, no te preocupes, mientras... V es de R vector. ¿Sí? La velocidad son los cambios en el vector de posición con respecto al tiempo. Eso es así en cualquier sistema. Ahí lo que estás viendo es una relación vectorial, no en qué sistema de coordenadas. Lo que estamos buscando es expresar eso en diferentes sistemas de coordenadas. En coordenadas cartesianas está tan chupado como eso. Vale. De todas maneras, podríamos hacer la derivada en matemática. Bueno, lo voy a dejar porque sé que luego perderé el tiempo. Pero le puedo decir que me dé esa expresión. No hay ningún problema. Luego, si sobra o en la pausa, a lo mejor lo escribo yo y así es lo sé. Bien, es decir, que Vx y Vi es esto. Vamos a quitar aquí el cerito, o sea que podríamos aquí. Bueno, aquí una cosa que quería decir justo en ese momento, uno introduce una magnitud física, que ya conocéis, que es la velocidad angular. Pero claro, desde este punto de vista, ¿cómo es la velocidad angular? Una magnitud escalar, ¿no? Eso es de manera natural lo que uno asocia a la velocidad angular. Uno asocia, el vector de posición es un vector, la velocidad es un vector, la temperatura es un escalar, la presión es un escalar. Y uno dice, ¿y la velocidad angular? Hombre, tal como lo estás haciendo, esto es un escalar, la deriva, eso es un escalar como un... Bueno, pues ahora es donde viene la primera advertencia. Vamos a jugar otra liga. La velocidad angular no es un escalar. La velocidad angular, y es muy importante, va a ser un vector, cuya magnitud es justo lo que he puesto yo aquí, la derivada de tita con respecto al tiempo. ¿Y cuál es la dirección y el sentido? La dirección se le llama vector axial. Un eje va a ser una rotación alrededor de un eje, estamos en el plano XY. ¿Cómo está rotando? Alrededor del eje Z. Por lo tanto, omega va a ser este tita punto por el vector unitario a lo largo del eje Z. Es un vector. No. Que además... axial. ¿De acuerdo? Esa es una primera advertencia. Cuidado, que la velocidad angular, fijaos, una rotación en el espacio, estamos con rotaciones, una cosa muy importante de entender. Una rotación, te dicen, anda, aquí la bolita está girando en el espacio siguiendo una trayectoria circular, y uno dice, vale, muy bien, ¿cómo de rápido? Genial, tantos radianes por segundo, tantas revoluciones por minuto. Ya, pero ¿en qué dirección del espacio? No es lo mismo que esté girando en este plano, que esté girando en este plano, que esté girando en este plano. ¿En qué plano está girando? Te lo está diciendo precisamente cómo es la dirección del vector velocidad angular. Es decir, te da información acerca de en qué plano nos encontramos. Esto nos está diciendo que está girando en un plano, en el plano XY, perpendicular al eje Z, claro. ¿Vale? O sea que esto ya lo introduzco ahí para decir, cuidado, que a partir de ahora tenemos que tener claro que es un vector. Bueno, lo que pasa es que si uno trabaja con problemas solo en el plano, pues se olvida de eso. Entonces dice, bueno, es un escalar. No, lo que estás viendo es la componente z de ese vector, simplemente.
porque una partícula puede estar, un cuerpo puede estar girando de esta manera, pero de repente cambiar de opinión y por alguna razón, por fuerzas, empieza a girar en otros planos. Es decir, que omega, por supuesto, que puede cambiar. Cogéis una peonza, ¿no? Que no esté vertical, sino que haga el movimiento, no ese de precesión. Y uno dice, anda, pues, ¿cómo es el eje de rotación? El eje de la peonza, ¿no? Anda, el eje de la peonza está cambiando de posición. Por lo tanto, omega cambia. A ver si es que... Tenemos aquí descarga. No sé por qué no sale esta. ¿Qué tenemos aquí? Buscaba yo. No sé por qué no me sale. Curioso. Estaba buscando un archivo, da igual. No voy a perder el tiempo con eso. Luego lo busco también. El ordenador hace cosas raras, no sé por qué. Bien, tenemos la velocidad componente X y componente Y. Y ahí cómo son las componentes a lo largo de UR y Utita. Es decir, la pregunta ahora es, ¿cuáles son las componentes polares de V? VR, V tita. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. Tengo un vector cuyas componentes cartesianas son esta y esta. Tengo dos vectores unitarios en el espacio cuyas componentes cartesianas son esta y esta. ¿Cuáles son la componente primero, la radial, y luego en la dirección de tita? Pues ¿qué haré? Y para tita, el producto escalar de Utita. ¿Y qué creéis que va a salir de aquí, de estos productos? Ya a simple vista. Si uno sabe que la velocidad es tangente a la trayectoria, y la trayectoria es circular, tiene que tener la dirección únicamente de Utita, por lo tanto esto me tiene que salir 0. Pero bueno, uno lo debe hacer, si quiere hacerlo. Vamos a hacerlo. Borrando en algún sitio. Cuanto más espacio deje, mejor. Perfecto. Cojo la componente x menos r, tita punto, seno de tita por la componente x de UR, coseno de tita. Esta es la componente x. Más la componente y de la velocidad, r, tita punto, coseno de tita por la componente y de UR, seno de tita. Menos r tita punto seno de tita coseno de tita más r tita punto coseno de tita seno de tita, 0, por supuesto. Es el mismo término, uno positivo y el otro negativo. ¿Cómo es la componente en la otra dirección del espacio? Producto escalar de estos dos vectores. Componente x de la velocidad
menos r tita punto seno de tita por la componente x de u tita. ¿Cuál es la componente? Por menos seno de tita. Más la componente i de v, r tita punto coseno de tita por la componente i de u tita por coseno de tita. ¿Esto cuánto me queda? Menos con menos más, es decir, tendré r cuadrado tita punto seno cuadrado de tita más ¿dónde he puesto el r cuadrado? No, perdón. Puse ahí r tita punto seno cuadrado, porque puse r cuadrado. R tita punto seno cuadrado de tita más r tita punto coseno cuadrado de tita, saco factor común r tita punto, y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, por lo tanto, r tita punto. ¿Líquido? Es decir, he dicho VR es 0 y V tita tendremos R tita punto, que es R omega. Si esta es la componente radial y es 0, y esta es la otra componente, son vectores ortogonales, perpendiculares uno al otro, como es el módulo de la velocidad. Está. El módulo de la velocidad vendrá dado por el módulo de esa expresión. R por omega. Eso que también os habéis aprendido de memoria. V igual a omega por R o R omega, pues de algún sitio tiene que salir. Normalmente Murphy suele ser implacable y la otra versión, si uno se lo ha aprendido de memoria, joder, ¿cómo era aquello? Era V igual a omega por R o omega dividido por R. Puedo asegurar de que uno tiene el 50% de, oye, pues se falla más que el 50% de veces, cuando se aprende uno de memoria. Uno lo puede ver también por las unidades y las dimensiones, de lo que tienes a la izquierda y lo que tienes a la derecha. Las dimensiones de la velocidad angular, ¿cuáles son? Tiempo a la menos 1. Por lo tanto, muy bien, pues ahí nos ha salido, nos ha recordado otra expresión fundamental en estos problemas. Pero esta es la velocidad, o sea que la velocidad únicamente tiene la componente a lo largo de la dirección de u tita. Vamos a por la aceleración. Voy a borrar aquí. Y ahora buscamos las componentes en las direcciones de UR y U tita. Voy a borrar esto, porque no tengo mucho espacio. La derivada de v con respecto al tiempo, la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. Eso es lo que es la aceleración. Los cambios en el vector velocidad a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo son las componentes cartesianas? A x y a y. Tendremos entonces que derivar, será la derivada de la componente x de la velocidad, la derivada de la componente y de la velocidad. En notación, x punto punto e y punto punto. No, necesito un poco más de espacio. Es decir, que tengo que derivar esto. Como voy a necesitar un poco más de espacio, voy a borrar esto. Tenemos aquí. Fijaos dónde tenemos la dependencia temporal, en esta expresión. R es constante. Tita depende del tiempo. Pero tita, punto, también depende del tiempo. Porque yo no he dicho
que sea un movimiento circular uniforme. Si fuese un movimiento circular uniforme, eso significaría que el módulo es conmódulo de la velocidad constante. Eso significaría que omega es constante. Entonces, esto sería constante también. R, ¿no veis? R tita punto, todo eso es constante. La única dependencia temporal la tendríamos ahí. Ahí es donde ya se separan los caminos entre un movimiento circular. Si queréis lo hacemos, ahora viene el momento. Supongamos, añadamos, y luego quito esa restricción. Añadamos de que es un movimiento circular uniforme. Si es uniforme, aparte de lo anterior, entonces esto implica que omega es constante, o sea, tita punto es constante. Eso quiere decir que tendremos aquí, puedo poner omega para que lo veáis, si preferís ver omega, y únicamente tendríamos la dependencia. Luego cambio ahí. Bien, es decir, que derivar con respecto al tiempo esto es simplemente menos R omega por la derivada del seno de tita con respecto al tiempo. Otra vez la regla de la cadena, tendríamos tita punto, o sea, otra vez omega, omega cuadrado, por coseno de tita. Aquí lo único que os pido es que sepáis derivar. Es tan simple como eso. Uno sabe derivar, sabe hacer productos escalares y ya tiene ya tiene todo. Sí. ¿Por qué es una derivada al cuadrado de R? En la Mira, parte izquierda. fíjate, tengo que derivar todo esto con respecto al tiempo. Todo esto es una constante, por lo tanto, el tiempo únicamente está en este punto. Pues haz la regla, deriva con respecto a tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. La derivada del seno de tita con respecto a tita es coseno de tita. Por la derivada de tita con respecto al tiempo es tita punto, o sea, omega, pero como tengo otro omega es omega al cuadrado. Por eso he dicho, lo único que pido es derivar. Sí, no me refería ahí, perdona, es que es más atrás, pero antes. Ah, pensé que me decías aquí. Hacia la izquierda, donde pone derivada de... Ah, perdón, sí, aquí, no, aquí X, aquí. ¿Aquí? Ahí, esa. Sí. La de abajo es derivada de cuadrado siempre y la de arriba. Esto es la derivada segunda del vector de posición con respecto... Sí. No esto. Esto no es la aceleración. La derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. ¿Vale? ¿Entendido? La aceleración es la derivada, los cambios del vector de velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad es los cambios del vector de posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, la aceleración es la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. Un segundo, quiero terminar esto y lo hacemos la pausa. Estaba diciendo, teníamos eso. Y en I, pues tendremos, haced la mismo, y tendremos exactamente esa expresión. Cuidado que la derivada del coseno es menos el seno, por eso me aparece un signo menos. Ya tenemos el vector, las componentes cartesianas del vector aceleración. Ahora, ¿qué tengo que hacer para hallar a R? Por UR, producto escalar. Y a tita por U tita, lo mismo que hacía con cualquier otro vector. Y si uno hace esto, pues ¿qué es lo que observa? Esto es cero. ¿Y esta cuánto me va a quedar? Menos R omega cuadrado. Hacedlo. Ahora es el momento en el que os estoy diciendo, no lo voy a hacer yo. Ese es el resultado. Está chupado. Cogéis la componente X por la componente X, más la componente Y por la componente Y. Ya lo tenéis. En el caso de la componente de tita os va a salir cero. En la otra, comprobad que tenemos esto. Claro, pero tenía esta expresión. Eso quiere decir que yo puedo sustituir
o despejar omega en función del módulo de la velocidad y de r, ¿no? Eso quiere decir que omega cuadrado es v cuadrado dividido por r cuadrado. Eso quiere decir que tendremos la aceleración como menos, el signo menos que no se me olvide, r v cuadrado dividido por r cuadrado, o sea, menos v cuadrado dividido por r. ¿Qué nos está indicando? Que la aceleración, en este caso, está apuntando ¿hacia dónde? Está apuntando hacia el centro, hacia el observador, hacia el origen de coordenadas, hacia el centro de la trayectoria, cuidado, hacia el centro de la trayectoria circular. La aceleración es un vector que apunta hacia el centro de la trayectoria circular, no hacia afuera, porque, como veis, es negativo. La componente, si fuese positiva, sería alejándome. Como es negativa, es acercándome. ¿Por qué estoy seguro? Porque aquí tengo el módulo de la velocidad al cuadrado, eso es positivo siempre, y r es positivo. Por lo tanto, todo esto es positivo con el signo menos negativo, por lo tanto, la aceleración apunta hacia el centro de la circunferencia, por lo tanto, la aceleración es aceleración únicamente centrípeta. Y ahora hacemos los 5 minutos de descanso. Son y 4 a las 18:10. ¿Os parece? Y así podéis respirar un poco. Y quitamos esa restricción. Bola sobre esfera. Luego estos archivos están en el curso de Moodle, pero están tapados todavía hasta, digamos, hasta hoy. Luego los destaparé mañana por la mañana. Está hecho con el ordenador. O sea, ahora mismo las derivadas las hace en este archivo todo para que no nos equivoquemos. Y tenéis la explicación, definimos las componentes cartesianas, ¿no? En función de las coordenadas polares. O sea, que aquí lo tenéis hecho que lo entienda el ordenador. Una lista de 2 componentes, estoy comentando para que cuando lo abráis pues lo podáis entender. Componente X, el vector de posición, RP, va a depender de R y de θ, las componentes polares. La componente X es R coseno de θ y R seno de θ. Definamos los vectores unitarios. Fija, lo de simplificar, normalizar, ¿qué es lo importante? Esa es la derivada del vector de posición RP con respecto a la derivada parcial. Dije, dejo constante θ y hago variar R. Eso es la derivada parcial. Si una función depende de 2 variables y dejo una constante y la otra la varío, estoy haciendo la derivada parcial. La derivada parcial de RP con respecto a R. Le digo, normaliza significa hazlo unitario. Simplifica, que hagas las operaciones para simplificar. Y asume en la simplificación que R no es cualquier cosa, sino que R es un número real mayor que 0. Y que θ se encuentra entre 0 y 2π. Si le dices todo eso, la máquina lo entiende perfecto, porque si no, te sale una expresión que es correcta, pero más porque θ y R pueden ser números complejos, y entonces te da la verdad. Pero como nosotros implícitamente ya sabemos R es positivo, R real positivo y θ está entre 0 y 2π, estamos haciendo cosas en la cabeza sin darnos cuenta. La máquina no supone si es real o no es real. Bueno, es decir, que UR, chupado, coseno de θ, seno de θ. UT, bueno, lo que yo llamaba UT ahí, pues es hacer lo mismo, pero dejando constante R y cambiando θ. La derivada parcial del vector menos seno de θ, coseno de θ. Velocidad. La velocidad es la derivada con respecto al tiempo del vector de posición. Pero ¿dónde está la dependencia temporal? Únicamente en θ. Le estoy diciendo deriva con respecto al tiempo el vector de posición donde la dependencia temporal está únicamente en θ, no en R, ¿no veis? Función del tiempo. Plof, menos, hombre, la posición, eso ya es lo que saca en la regla, menos R θ punto por seno de θ, R θ punto coseno de θ. Y además te está diciendo dónde tienes las dependencias temporales.
Aceleración. Haz la derivada segunda, 2 veces, con respecto al tiempo del vector de posición, de tal manera que r no depende del tiempo y θ sí. ¿Y qué es lo que tenemos? Todo este tocho. ¿Cómo hallo las componentes ahora? Naturalmente proyectando. ¿Qué tenemos aquí? Ah, sí. No, que lo hice bien, lo hice bien, que había hecho la suposición. Ahora es cuando tenía que cambiar, que no era un movimiento circular uniforme. ¿Por qué estaba diciendo este tocho y ese término? Es porque θ punto no es constante ahí en el ordenador. Es un movimiento circular, pero no es uniforme ahí, es general. Eso es lo que vamos ahora a hacer, o casi dejarlo ahí hecho. Indicaré ahora en la otra pantalla donde aparece eso. ¿Cómo hallo las componentes? Naturalmente proyectando, es decir, haciendo los productos escalares. ¿Dónde está la operación producto escalar? La función en matemática es dot, porque hay cross, producto vectorial, dot, producto escalar. ¿Cuántos argumentos en la función dot? Yo diría que 2, ¿no? Función dot, corchete. Primero, bueno, ahí da igual la posición, el 1 porque es conmutativo. Vector aceleración, vector unitario en la dirección de UR. Con las suposiciones, otra vez, que R tal, tal, tal. ¡Uy, qué bonito! Blam. Esa es la componente de la aceleración en la dirección de UR, la componente a sub R, menos R θ punto al cuadrado, o menos R omega cuadrado. Y en la dirección de Uθ, bueno, suponiendo que sea un movimiento, que es lo que voy a cambiar yo ahora en la otra pantalla, tendremos esto. Esto lo vais a tener, lo destapo luego antes de irme de aquí, así ya estoy seguro. Lo que estamos haciendo os lo hace el ordenador ahí, con una cierta ventaja, que es que siempre se te puede escapar un error a mano. La máquina en eso es implacable, no comete ningún error. Se sabe derivar perfecto. ¿Vale? Bien. E incluso lo podemos... ¿Dónde lo tengo aquí? Componentes polares. En algún sitio. Los componentes tengo que buscarlo porque lo tengo por ahí desordenado. Bueno, lo desordenado no, quiere decir que cada año los pongo en una posición. En algún sitio lo tengo que buscar. Antes, gracias por ahí por detrás, creo que dije una cosa que metí la pata mentalmente, o sea que sin miedo. Creo que puse al principio, dije, podemos poner el vector de posición R, ¿no? Como R, UR. Y la velocidad es derivar esto con respecto al tiempo, al tiempo. Es decir, que tendríamos la derivada de R con respecto al tiempo por UR más R por la derivada de UR, o sea que puse la derivada de R con respecto al tiempo, por UR más R por la derivada de UR con respecto al tiempo. Y creo que dije, correcto por lo que me enseñaron, dije, y esto es 0, me parece que puse, ¿no? Lo siento, un lapsus, claro, evidentemente era eso, 0, no lo otro, porque R es constante, perdón. Eso me indica muy bien de que estabais en el momento en clase, no que estabais pensando en otra cosa, lo agradezco. Bien, pero estaba diciendo ahora, después de corregirme, de que me hayáis corregido, en que vamos a relajar una condición, ¿no? ¿Cuál era esta? Esta que pusimos. Ahora ya no es un movimiento circular uniforme, ahora cualquier movimiento circular. Y teníamos
Teníamos entonces aquí tita punto, vamos a dejarlo, y tita punto, que se vea mejor omega. Y el tiempo lo tenemos aquí y aquí. Ahora ya no es uniforme. Cualquier movimiento circular, o sea, en general. ¿Vale? Entonces lo tengo que tener en cuenta a la hora de derivar. Aquí. Vale. Ya no me acuerdo de las teclas. Que he reprogramado la tableta. Bien. Tendríamos entonces derivar con respecto al tiempo esto. Uno de los términos sería este mismo, pero ahora tenemos que tener en cuenta que aquí también es un producto de dos funciones que dependen del tiempo. Tendríamos entonces menos, voy a ponerlo en azul, menos r tita punto punto, esto era tita punto al cuadrado, por el seno de tita. O sea, deriváis con respecto al tiempo y veréis que entonces ahora, ya que el tiempo, la dependencia temporal la tenemos aquí y aquí, tendremos que derivar esto con respecto al tiempo, dejando el resto sin derivar, más, entonces añadimos otro término. En este otro caso, pues tendríamos más r tita punto punto coseno. Esto era tita punto al cuadrado. Ya está. La componente radial A por VR. La componente en la otra dirección, tangencial A por U tita. Esto se hace el producto y nos queda menos R tita punto al cuadrado. Y en este nos queda R tita punto punto. Fijaos que antes lo que teníamos aquí era 0 y ahora nos queda distinto de 0. Esta es, vamos a marcarlo en rojo, componentes, esta es la aceleración centrípeta la aceleración tangencial. Estupendo. O sea que hemos llegado ahora. ¿Puedo borrar? Muy importante. Bueno, ahora sí. Bueno, además lo estoy grabando, o sea que no os preocupéis. Bueno, y hay grabaciones de esto de varios años. Vamos a cogernos una nueva. Resumen, ¿no? Hemos estudiado el movimiento circular de una partícula.
y hemos llegado a obtener que la velocidad, por supuesto, es tangente a la trayectoria, como siempre, eso no... Tangente a la trayectoria, y el módulo de la velocidad teníamos, que era omega por r. ¿De acuerdo? Es decir que si nosotros tenemos dos direcciones especiales en el espacio, una dirección que es tangencial a la trayectoria y otra que es normal, en el caso de esta trayectoria, yo ponía radial, ¿no? Normal a la trayectoria. Recordad que la trayectoria está en el plano, por lo tanto, con eso está bien claro. Como estamos en un movimiento en el plano, ahí no habría duda. Habría quizás una duda en lo de normal si fuese en 3 dimensiones, pero como es en 2, no hay ninguna duda. Tenemos estas dos direcciones en el espacio, dos ejes que llamamos intrínsecos al movimiento: tangencial y normal. Si estás considerando el arco de circunferencia, normal hacia afuera yo lo llamaba radial, normal hacia adentro, sentido hacia adentro, centrípeto. ¿De acuerdo? Si el sentido, son dos direcciones en el espacio, pero la dirección ¿en qué sentido? En el sentido, si estás considerando el arco de circunferencia hacia afuera, pues uno dice radial hacia afuera o radial hacia adentro. Radial hacia adentro, centrípeto, apuntando hacia adentro. Bueno, por supuesto, entonces, la velocidad, que es un vector, únicamente tiene ¿qué componente intrínseca no nula? La tangencial. La velocidad solo tiene componente intrínseca tangencial. Y la aceleración, o sea que la velocidad solamente posee componente tangencial no nula. La otra es, por supuesto, cero, porque la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria. ¿Y qué ocurre con la aceleración? La aceleración tiene dos componentes, en general no nulas, tangencial y la aceleración centrípeta. A, puedo poner como A sub C, aceleración centrípeta, más la aceleración tangencial. Bueno, no puse una expresión en la aceleración centrípeta, sí pusimos que en módulo, ¿no? Valía v cuadrado dividido por el radio de la trayectoria circular. Eso es lo que nos hemos aprendido de memoria y ya sabemos lo que nos está expresando. Y la aceleración tangencial, teníamos el término que era r tita punto punto, ¿no? Pero si v era r tita punto, cuidado, la magnitud de la velocidad es r tita punto. No he puesto aquí el signo de vector. Yo puedo derivar esto de aquí arriba con respecto al tiempo. R es constante, por lo tanto tendría r tita punto punto.
Es decir, que en la aceleración tangencial, que era r tita punto punto, lo puedo poner como la derivada de v, de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Sí. ¿Pero por qué entonces la velocidad ya no es un vector? No, estoy con esta, aquí, en esta expresión que puse anteriormente. Sí, la velocidad es un vector, pero esta expresión lo que me estaba diciendo era lo que vale el módulo de la velocidad, en función de la velocidad angular. V, el módulo de la velocidad, es r omega, magnitud, módulo. En vez de omega he escrito tita punto. Ahora digo, ¿esa relación era correcta? Era correcta. Yo puedo derivar esa expresión del módulo de la velocidad igual a r por omega con respecto al tiempo, nadie me lo impide. Y yo digo, pues deriva, la derivada del primero, el primero es constante, por lo tanto nada. Por lo tanto, la derivada de módulo de la velocidad con respecto al tiempo es r tita punto punto, la derivada segunda de la posición angular con respecto al tiempo dos veces, o la derivada de omega con respecto al tiempo. Bueno, eso es notación. Y ahí Sí. tita no es constante, ¿no? Ahí No, tita no. Hemos dicho que es un movimiento circular en general. Ya no tenía ninguna restricción en que fuese uniforme. Si era uniforme, tita punto, es decir, omega, era constante. Pero si es un movimiento circular general, no tiene por qué ser constante. ¿Vale? Y lo que quería deciros era, vimos que la componente tangencial a t, que yo llamaba ahí, en vez de ponerla a t, ponía a tita, a por u tita, ¿de acuerdo? Que obteníamos r tita punto punto. Yo dije, bueno, esto también lo puedo expresar de esta manera, es decir, que la componente tangencial de la aceleración es el cambio en el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Si teníamos la velocidad si la aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, y tenemos que la velocidad tiene únicamente la dirección tangencial, voy ahora, a partir de ahora, ya que he puesto tangencial, voy a utilizar t en vez de tita. ¿De acuerdo? Permitís. Ya que estoy diciendo la dirección tangencial, la dirección centrípeta, pues voy a sustituir en vez de tita, voy a poner t. ¿Qué teníamos para la velocidad? V por t. Módulo de la velocidad por la dirección. La aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, es decir, que tendré que derivar esto con respecto al tiempo, la derivada de v, el módulo de la velocidad con respecto al tiempo, por ut, más v por la derivada de ut con respecto al tiempo. Estoy derivando esto con respecto al tiempo. Esta es la componente tangencial de la aceleración, at. Y esta es la componente centrípeta de la aceleración. ¿Vale? ¿Qué sentido, otra vuelta de tuerca, qué sentido tiene la aceleración? Son los cambios en un vector, en el vector velocidad. De un vector que puede cambiar. De un vector puede cambiar su módulo, o su dirección, o ambas cosas simultáneamente. Lo bonito, lo interesante es que la aceleración tangencial lo que está dando es información exclusivamente acerca de cómo son los cambios del módulo del vector velocidad con respecto al tiempo. Y la aceleración centrípeta incluye exclusivamente los cambios en la dirección del vector velocidad con respecto al tiempo. Nos están dando información de cómo son los cambios por un lado y por el otro.
¿De acuerdo? Bien. Había dicho al principio que ya ahora estaba pensando, digo, ya se me iba a olvidar. Todo esto lo podríamos haber hecho con una representación compleja. Indicar por lo menos un poco por dónde van los tiros. Podía decir, hacedlo, pero bueno, por lo menos. ¿Qué tenemos para la posición? Números complejos. En representación de números complejos, compleja. Había dicho, puedo ponerlo de esta manera, ¿no? Esto sería en el espacio complejo R tita. Quiero hallar la velocidad. ¿Qué tendría que hacer? Derivar este número complejo con respecto al tiempo. Si estamos en un movimiento circular, R es constante, no cambia, únicamente tita, es decir, que otra vez uno piensa dónde está la dependencia temporal. Es decir, que tendré R y tita, tengo que derivar con respecto a, o sea, la regla de la cadena. Con respecto al tiempo. Es decir, tendremos R y tita punto por elevado a I tita. Y esto, o sea, R tita punto y elevado a I tita. ¿Qué vector es en el espacio complejo? El vector I, o sea, el número complejo I puro, lo puedo expresar como I elevado a pi medios, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí elevado a I pi medios por elevado a I tita. Es decir, R tita punto por elevado a I tita más pi medios. Es decir, que va a ser un vector, el vector velocidad, cuyo módulo es R tita punto y cuya dirección es la dirección que tiene la posición girada 90 grados en el sentido antihorario. Es decir, si esta es la dirección, la giro 90 grados, pi medios, radianes. Es decir, que tendríamos esta dirección. La velocidad es un vector que está girado 90 grados y cuyo módulo es R tita punto. ¿Cómo podríamos hallar la aceleración? Cogéis esto y le pegamos otra vuelta de tuerca. Lo que llegamos es a la misma conclusión que hemos llegado antes, que va a tener dos componentes, una componente en la dirección tangencial y una componente en la dirección radial hacia adentro, centrípeta, con los valores que hemos visto hace un segundo. ¿Sí? ¿Dónde pone? Aquí una flecha. Girado. Cuando hice así dije, es un vector que tiene la dirección girada 90 grados, en el sentido antihorario. Por eso dibujé aquí, lo giro 90 grados y catacló. ¿Vale? Muy bien. Y otra cosa importante que no quería dejar pasar. Podría poner la velocidad. Lo puedo expresar si yo considero que la velocidad angular es un vector
cuya dirección es perpendicular al plano que contiene, vector perpendicular, vector axial, cuya dirección es perpendicular al plano que contiene el movimiento, en este caso el eje Z. Eje Z, ¿de acuerdo? Por acá, vector unitario en la dirección. Entonces yo puedo expresar el vector velocidad como el producto vectorial de omega por R. Hagamos la prueba. Si omega tiene... Pero ahora ya tengo que trabajar en tres dimensiones. ¿Bueno? Tenemos que R únicamente tiene componentes no nulas en el plano XY, la componente Z es 0, pues entonces tendríamos que hacer cero, 0, omega, X y 0. Tendremos entonces para I, piti, 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 0 menos omega por I, más J, 0 más omega por X, más K, piti, piti, por 0. Teníamos que omega o tita punto, ¿cuánto era I? Y era R seno de tita, es decir, que esto es menos R tita punto seno de tita. ¿Y esto cuánto valía? R tita punto coseno de tita. Es decir, nos sale lo que teníamos al inicio cuando hicimos la derivada en componentes cartesianas. Esta expresión no la olvidéis. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un giro, estoy dejando aquí los ojos. Cuando estamos experimentando en un problema un giro con una velocidad angular omega, ¿cómo está cambiando en el tiempo ese vector? Veremos que esta relación es fundamental. No solo para el vector de posición, sino para cualquier otro vector. Vale. Esto que ya se me pasaba y no quería, porque esto es muy, muy importante para la asignatura, rotaciones. En forma ya, aquí ya estoy introduciendo qué ocurre cuando tengamos rotaciones en 3 dimensiones, en general, no en el plano, sino en cualquier dirección. Vamos a tengo aquí 2 opciones. Vamos a poner un ejemplo. Voy a parar un momento. Un ejemplo vamos a poner. ¿Por qué? Sí, vamos a poner un problema, que no sea, iba a poner una cosa más general, que es importante también, pero un problema. Vamos a poner un problema. 2 problemas. Vamos a pensar, problemas de aplicación de lo que hemos visto, ¿vale? Y así nos relajamos un poco, porque lo que iba a decir quizás, ya sé que esto es muy sencillo. Os recuerdo, lo único que he hecho es saber derivar y multiplicar escalarmente. Nada más. Es lo único que necesitáis para llegar a todas las conclusiones. No os lo aprendáis de memoria. O sea, intentad entender lo que hemos hecho. El peligro, si no, es mortal, ¿eh? Os aviso. ¿De acuerdo? O sea, yo lo que deseo no es pillaros, sino mi deseo es que lo entendáis. Esa sería mi satisfacción. Ahora pensad cada uno y haced un poco de examen de conciencia, como todos debemos hacer, yo también, después de cada clase. No más tardar. Hoy te ha salido fatal.
O sea, ese examen de conciencia que hacemos cada uno después de nuestro trabajo bien o mal hecho. Pensad en lo de la aceleración centrípeta. Cuando dije en ese punto en particular. ¿Os lo habíais aprendido de memoria? O sea, ¿sabíais, digamos, esa pregunta? ¿Sabéis de dónde sale eso? No, simplemente os lo habéis aprendido de memoria para soltarlo en los problemas y ahí viene la dificultad. Que lo sueltas en cualquier problema, esté bien o mal, porque no sabes muy bien eso. Lo de centrípeto, ¿qué era? ¿Centrípeto, centrífugo? ¿Cómo era eso? Entonces ahí es el peligro mortal, ese de... mientras que si lo has entendido, entonces ya las cosas son diferentes. Ese es mi deseo. Que esto sea diferente a lo que ya estáis acostumbrados. Así, dicho, quizás suene mal, pero pienso que la enseñanza de la física muchas veces pues peca del otro, de aprenderte de las cosas de memoria, porque en los exámenes realmente lo que vale es que me lo sepa de memoria, no que sepa lo que hay detrás. Problemas. Pero vamos a ver si lo hemos entendido. Una cosa, uno que me gusta mucho, decir que personal falla más que una escopeta de feria. Tengo una de coches, una pista circular. Vamos a por Fernando Alonso. Esto es por darle un nombre al problema. O sea, que tenemos una pista circular de radio conocido. Hombre, uno dice la de dentro o lo de fuera, donde va a estar el coche. El coche es puntual. Es un coche, pero lo vamos a poder considerar como si fuese, pero lo voy a dibujar, estoy mirando desde arriba. Es una pista horizontal, la carretera es horizontal, pero tiene de radio R conocido. ¿Vale? De acuerdo. Y el coche está parado inicialmente. Por supuesto, tenemos la gravedad, tenemos las ruedas, es decir, que nos dan como datos la masa del coche. Es un dato. No, R es un dato. El coeficiente de rozamiento estático entre las ruedas y el suelo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? También si queréis el cinético, no tengo por qué. Nos dan todos coeficiente de rozamiento estático, masa, la gravedad, ya se me estaba olvidando. La aceleración gravitatoria. G es un dato. Todos estos datos. Vale. Y nos dicen además que el coche inicialmente está parado. Y aprieto el acelerador. Y voy a apretar el acelerador de tal manera que cambia la velocidad, por ejemplo, en 6 metros por segundo cada segundo. Yo aprieto el acelerador de tal manera que, por ejemplo, ese también es un dato. Cambia en cada segundo. La velocidad del coche ¿vale? O sea que en un segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, de esa manera estoy apretando el acelerador. Inicialmente estoy parado. Creo que era así de memoria, porque tenía los datos cuadrados, que me cuadraban. Creo que mu estático era 1, si queréis 0,8, G 10 metros por segundo al cuadrado, R yo juraría que eran ahora 200 metros, no me acuerdo, a lo mejor no nos sale cuadrado, es que así no necesitas ni calculadora. No sé si eran 100 o 200. Masa del coche, 1000 kilogramos. Creo que eran así. Muy bien. Y lo que nos preguntan es, ¿cuántas vueltas da el coche antes de patinar? Entonces, queda el coche antes de llegar a patinar las ruedas. Es decir, de salirse, de pegársela, vamos.
Probad un segundo. Probad 1 minuto o 2 minutos. Os doy la indicación luego. Probad a pensar. ¿Qué es lo que deberíais hacer? Ya os digo, este problema, de hecho, este problema, alguna vez lo he hecho para saber cómo está el personal al principio de la asignatura, porque con todo lo que sabéis, en principio, lo deberíais poder hallar. Pero bueno, esta vez lo estoy dejando para un poco más. Este problema es de primero. Si realmente uno ha entendido las cosas antes. Fijaos, lo de la aceleración centrípeta, yo podía llegar aquí y decir que eso es algo de antes. Pero claro, si hago eso estoy seguro de que ya, digamos, ya los he perdido. Porque sé lo que hay, entonces no... Y si yo necesito comprensión y uno se lo sabe de memoria y eso, esa es la base, no es lo correcto. Tenéis que pensar, ¿qué es lo que permite a un coche acelerar? Bueno, a un coche... Ay, yo mismo aquí, estoy parado, me pongo en marcha sobre la tarima, ¿no? Hay algo que me permite acelerar. Si voy en dirección hacia allá, y ahora voy hacia allá, estoy cambiando el vector velocidad, por lo tanto, tiene que haber una aceleración. ¿Qué es lo que me permite hacer eso? Que es lo que permite que el coche siga la trayectoria circular, claro, de la manera que nos describe el enunciado. Se hacen las leyes de Newton, ¿no? O sea, que son indicaciones. Por supuesto, la fuerza de rozamiento. Si no patina el coche, la fuerza de rozamiento, ¿cuál? La estática. Las ruedas van sobre el suelo de tal manera que no están patinando sobre el suelo. Eso significa que el rozamiento es estático. ¿De acuerdo? Lo normal en todos los coches que veis, salvo en los macarras, es precisamente eso. El rozamiento estático es lo que permite que el coche cambie su velocidad, su módulo y la dirección de la trayectoria, la dirección del vector velocidad, ambas cosas. Justo en el momento en el que, no sé si hacerlo o no, si lo hago, entonces pierde no os obligo a pensar sobre él. ¿Qué queréis? ¿Que os lo deje para pensar? Pero no miréis en mucho, porque debo tenerlo en algún vídeo por ahí. Si resistís la tentación, es mejor que resistáis la tentación y lo intentéis. ¿De acuerdo? No, pues os lo dejo planteado. Otro problema similar, así os dejo planteados problemas. Otro parecido. ¿De acuerdo? O sea, digamos parecido en el sentido de que lo que necesitáis hacer es similar, o las cosas que necesitáis. Uno, pensad. Ya os digo, resistid un poco, intentadlo sin mirar, porque si no, si es como si lo hago yo aquí, no va a servir. Os lo puedo asegurar, de verdad. Uno dice, qué bien, lo he entendido. Es falso, no lo has entendido. Esa es la verdad, pero no porque seáis vosotros. O sea, yo también. Hay que intentarlo por uno mismo. Ahí surgen las dudas y en ese momento es cuando tenéis que tomar nota y hacedme las preguntas en Moodle, que esto va a tener más telarañas que nada, como todos los años. Otro, el del alambre espacial. Tenemos una bolita pinchada por un alambre circular. Otra vez, lo veis, una trayectoria. Una bolita pinchada, ¿no? ¿Por qué
Los datos, otra vez. Tengo la masa de la bolita conocida, tengo el radio del alambre conocido, todo eso son... La gravedad, no. ¿Por qué? Porque es espacial. Estáis alejados de cualquier planeta. Vais en un cohete, os alejáis, por lo tanto es un problema. Lo de espacial significa eso, sin gravedad. Sí. Muy bien, estupendo. Y yo le doy, en esas condiciones, hay un rozamiento cinético entre, es decir, que no está bien pulido, entre el hueco ahí de la bolita, donde está pinchado, y el alambre. El coeficiente de rozamiento cinético es conocido. Vale. Yo le sacudo a la bolita, ¡paf!, con el dedo, y le doy una velocidad inicial V0, conocida. V0, mu cinético, R, M, todo eso son datos conocidos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo y cuántas vueltas tarda en reducir esa bolita su velocidad a la mitad? Tiempo, o sea, la otra, si uno tiene una cosa también, tiempo que tarda en reducirse la velocidad a la mitad. Es decir, si inicialmente en magnitud es V0, en V0 medios o cualquier valor, la pregunta sería ¿cuánto vale, en general, cuánto vale la velocidad en función del tiempo? La magnitud, módulo de la velocidad en función del tiempo. Si uno puede preguntar en cualquier. Este es otro que también tendréis por ahí entre los vídeos de otros años. Otra vez. Incluso alguna vez, hace años, creo que lo puse en un examen. ¿En función de R? No, en función del tiempo. Sí, todo. O sea, datos, otra vez he dicho datos, M, R, mu cinético, incluso V0 no es un dato. Es decir, que no es necesario. Se podría dar, pero no va a ser necesario. Pero bueno, si lo queréis, V0. Llegáis a la conclusión de que va a ser... ¿Qué más necesitábamos? No, sin gravedad. Creo que ya tenemos todos, ¿no? Bien. Y es justo la hora. Pues más ha quedado muy corto. Por favor, pensadlo un poquito. E intentad llegar a las dudas, tomáis nota, me las subís a Moodle, las discutimos y lo podemos ver el próximo día.